El sometimiento al señorío de Cristo es el título de la reflexión del día de hoy. El sometimiento al señorío de Cristo. Sometimiento es obediencia, lealtad. Vendría a ser como una segunda parte del tema que iniciamos el domingo anterior, que se tituló El señorío de Cristo en los salvados. Sería la parte 2. Y haciendo un recorderis para refrescar conocimiento, la memoria, dijimos que la palabra Señor en cuanto a Cristo se refiere, no es lo mismo que decir Señor Vergara, señor Fernández, señor Ariza, señor Freddy, sino que implica que Él es la autoridad máxima, que Él es el amo de todo, de toda la creación. Nos remitimos la vez pasada, viajamos retrospectivamente en el tiempo para recordar la Roma esclavista. Hablamos del amo que compraba a sus esclavos porque no había máquinas en aquel entonces, grúas pesadas, montacargas, retroexcavadoras, sino eran los hombres esclavos que el amo o señor compraban y entonces eran peones de brega. Es una comparación pálida para realmente lo que implica, lo que significa el señorío de Cristo. El señorío de Cristo, es que Él es digno de toda obediencia, Él es el que manda. De Él sale la sabiduría, el conocimiento. Pero también dijimos, y es la parte central del compartir que Dios trae para la iglesia en esta mañana, y es que Dios presenta a Cristo, su Hijo, como el Salvador del mundo. Y cuando el Evangelio es predicado, pues la gente comprende que están perdidos. Porque trajimos entre pecho y espalda la herencia del pecado de nuestros primeros padres. Adán y Eva pecaron cuando no habían tenido familia y después que pecaron comenzaron a tener familia. Y sus hijos ya vinieron con la mancha del pecado entre pecho y espalda, entre boca y nariz. Por eso en la primera familia que pobló el planeta Tierra, hubo una tragedia terrible. Una tarde en que los dos hermanitos salieron, Caín y Abel, y regresó Caín con las manos ensangrentadas porque había dado muerte a su hermano. Y dice la palabra que Caín era del maligno, por esa causa mató a su hermano. Y cuando Dios habla del amor, quiere que nos amemos los unos a los otros, pero no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la gente escucha una predicación a medias, que de tal manera amó Dios al mundo, ese es un pasaje clave, Juan capítulo 3, verso 6, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por medio de Él. Yo creo que una persona medianamente inteligente quiere salvación. Y cuando pregunta, ¿cuántos quieren recibir a Cristo como Salvador? Amén. A todos se nos presentó a Cristo por medio de la predicación del Evangelio como nuestro Salvador. Pero la Biblia no consta de un solo versículo. Juan 3:16 y los subsiguientes, sino que el Evangelio es un mensaje que proclama a Cristo como Salvador, pero también, y aquí está el énfasis, como Señor. Y dijimos en una forma por demás atrevida que para que Cristo sea tu Salvador, tiene que ser tu Señor, o sea, tu autoridad. Porque hay mucha gente que quiere a Cristo como Salvador,
pero no como Señor. ¿Por qué? Porque no le quiero obedecer. Yo no me someto. Yo soy autónomo. Yo hago lo que yo quiera, pero Él es mi Salvador. No. Debo, en nombre de Cristo, con amor, bajar de esa nube al que piense así. De hecho, Jesús dijo, finalizando el Sermón del Monte, Jesús dijo, Freddy Palma repite lo que Jesús dijo para no salirme de la línea de predicación, porque yo no vengo a predicar aquí mi mensaje, sino el mensaje de Cristo. Entonces, Él viene y dice, oiga bien, iglesia, estoy hablando en español, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No le está diciendo Señor a San Pancracio, ni a Santa Tecla, ni a la Virgencita inventada. Sabe que Jesucristo es el Señor, pero no le obedece. Jesucristo no es su Señor. Entonces, el mismo Cristo, para que la gente no se equivoque, y voy a reiterar, la cita está en Mateo 7:21, Él dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es una invitación a ser hacedores de la palabra y no ser oidores olvidadizos. O sea que Dios no te trae aquí para aliviar tu conciencia el domingo y después tú te vayas a hacer tu voluntad. No. Si Cristo es tu Salvador, la evidencia que Cristo es tu Salvador es que Él también es tu Señor. Jesús también en el Sermón del Monte dijo, cualquiera pues que me oye estas palabras que yo os he hablado y las hace, dígalo así cantadito, y las hace, yo le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron vientos y soplaron lluvia y ríos dieron contra aquella casa, pero la casa no cayó porque estaba sobre la roca. Y usted sabe que la roca es Cristo. Él es la roca inconmovible de los siglos. No así el que oyó la palabra y no hizo. Yo le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cuando vinieron vientos y lluvia pegó contra aquella casa y vino el río, la casa cayó y fue grande su ruina. Porque esa casa no tenía fundamento. ¿Cómo se dice, Wilfred? No tenía zapata. Cimiento, no tenía cimientos. Hay que ver que este edificio, que hemos visto el paso a paso, primero se excavó, se derribó lo viejo, y unas excavaciones tremendas, previo estudio del suelo, para poder meter las columnas de concreto llenas de varilla, para que el edificio tenga un buen fundamento. Y en 1 Corintios 3, del 10 en adelante, Pablo dijo, yo como perito arquitecto puse el fundamento, hablando del edificio de Dios que es la iglesia. Cada uno de nosotros somos piedras vivas del edificio de Dios. Saluda a la persona que está a tu lado y dile, piedra viva, la paz de Dios sea contigo. Dígale al pastor, pastor piedra viva. Y la principal piedra del ángulo es Jesucristo mismo. Así que yo recibo que tú eres un hombre sensato, tú eres un hombre que es lo contrario a insensato. Insensato es sinónimo de loco, de una persona que está desvariando. De manera, queridos hermanos, que el Señor va apretando un poquito más porque Dios nunca quiso tener una familia ordinaria. Eres tú y soy yo. No queremos tener una familia cualquiera. Por eso un padre de familia se esmera tanto en la educación de sus hijos. La primera educación es en casa. Esa es la primera, donde aprende principios, modales. Viene la educación secular después, porque en la medida que pueden los padres tratan de que sus hijos se profesionalicen, porque ellos después van a formar un hogar y qué bueno es que tengan
buen fundamento para poder ganar bien en la empresa donde trabajen o la que ellos mismos establezcan. Pues Dios también está interesado. Por eso es que Dios nos da un nuevo nacimiento. Venimos de ser pecadores, pero el día que recibimos a Cristo, morimos al mundo y comienza una nueva etapa de vida para nosotros. Pero no es una vida común y corriente, es una vida celestial. Según a los Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ya no está en Adán para comenzar, pero dice la palabra, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Acabamos de cantar, soy nueva criatura, así lo registra la Escritura. Quiere decir que en el primer nacimiento, valga la redundancia, nacimos pecadores, pero en el segundo nacimiento somos santos. ¿Por qué? Porque en el nuevo nacimiento no intervino Adán y Eva, no intervino papá y mamá, sino Dios es el que engendra a sus hijos. Y Dios no engendra pecadores. Juan escribió en su primera carta, está en el capítulo 3, 8 y 9, dice, el que practica el pecado es del diablo, pero los hijos de Dios no practican el pecado. En primera de Pedro, en el capítulo, por ahí, creo que en el capítulo 3 y algo, dice que hemos renacido de simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Primera de Pedro 1:23 creo. Renacidos, ¿qué significa? Que volvimos a nacer. Pero en ese nuevo nacimiento, ¿para qué el nuevo nacimiento si en el nuevo nacimiento vamos a ser pecadores otra vez? No. La Biblia nos declara ciudadanos del cielo, miembros de la familia de Dios. Y la familia de Dios, ¿cuántos aquí son familia de Dios? Hijos de Dios. Es una familia de caché espiritual, una familia decente, una familia que destaca. Dios dice de nosotros a través de su Hijo, vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo, porque este mundo está en tinieblas. Pero nosotros, al tener a Cristo por dentro, alumbramos con la luz de Cristo. Por eso es que es un pecado que tú no le prediques la palabra a colegas tuyos, a familiares tuyos, vecinos, al que Dios te presente por ahí. Háblale, porque él está perdido, no tiene a Cristo. Cuando alguien te visite en tu casa, háblale de Cristo. Tú no lo vas a aburrir con religión, pero si te dan una orillita, te dan una oportunidad, busca la forma de hablarle de Cristo para que el Señor le abra el corazón y esa persona pueda salir de la esclavitud y ser libre en Cristo Jesús. Eso es lo primordial de la iglesia, predicarle la palabra a otros, así como alguien te la predicó a ti. Ok. Hermanos, nosotros hemos sido salvados por gracia. Y recapitulando un poco, yo sé que algunos de ustedes querían que del tema del domingo surgiera una segunda parte. Algunos me dijeron, pastor, capté el 80%, pero me hace falta como un 20%. Bueno, hoy vamos. Tú lo recibiste el domingo anterior en un grado X, hoy va a subir la revelación en tu corazón. Si tú estás en Cristo, mi hermano, tú no eres de este mundo, tú eres ciudadano del cielo y estamos temporalmente en este planeta. Recibí tu amén tácitamente. Amén. Ciertamente tenemos un nacimiento. El primero fue aquí. Yo tengo mi cédula de ciudadanía colombiana. Pero cuando nací de nuevo, Dios me dice, ahora eres ciudadano del cielo. Tengo pasaporte y visa. ¿Cuántos más tienen?
Oye, pero cambia esa cara. Una carita allí como de ternero huérfano. Conté a 73 que están así. No tengas miedo. Esto es para saltar uno de gozo. Tú sabes, hermano, póngase a analizar así. No pienses en más nada, piensa en que eres un hijo de Dios. ¿Tú sabes el privilegio que es ser hijo de Dios? Me siento yo orgulloso de ser hijo del viejo Palma y la señora Nieves, María. ¿Cuánto más ahora? Tú eres tan hijo de Dios como Jesús de Nazaret. A Jesús lo engendró el Espíritu Santo y a nosotros nos engendró el mismo Espíritu que engendró a Jesús. Por eso la palabra quiere que estemos siempre gozosos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que tú vienes con todos esos vicios con el que te transfirieron la herencia que trajiste de Adán y Eva a través de tu papá y tu mamá. Nacimos, con un corazón engañoso y perverso, más que todas las cosas. Damos gracias a Dios que en esta iglesia a ti se te abren las cortinas de la doctrina cristiana y tú aprendes desde la perspectiva de Dios, por poner un ejemplo, qué cosa es el pecado. En muchas iglesias no se habla de qué es el pecado porque muchos pastores son cobardes y medrosos y tienen miedo que la gente se le vaya. Damos gracias al Señor y no nos las damos aquí del gallito que más canta, ¿cierto? Sino que pues el Señor nos ha dado un espíritu de valentía, no para ser agresivo en la predicación y lastimar a la gente, pero sí decirte la verdad. El pecado es lo más grave que te ha pasado a ti, porque el pecado es un reto a Dios. Y en la primera naturaleza nuestra naturaleza adámica no gusta de Dios. ¿Sabes de qué gusta? De las bendiciones de Dios. Pero no gusta de Dios porque Dios es el Señor. Y entonces Él te dice qué le gusta y qué no le gusta. Y muchas de las cosas que no le gustan a Dios, a ti te gustan y a mí también. Y es ahí donde entra en juego el señorío de Cristo. A ver si me someto o no. Aquí vienen personas que llevan un tiempo de estar viniendo aquí, pero Cristo no es su Señor. Y si Cristo no es tu Señor, tampoco es tu Salvador. Porque no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos. Y si no puede entrar en el reino de los cielos, ¿dónde crees tú que va a entrar? ¿Al infierno? Por eso hoy es un día de salvación. Hoy la gracia abunda en este lugar. Y el Salvador del mundo está aquí para decirte, ¿quieres que sea tu Señor? Porque entre otras cosas, lo que a Dios no le gusta que tú hagas es porque te perjudica a ti. El pecado a Dios no lo perjudica, te perjudica es a ti. La paga del pecado es muerte. El pecado es placentero, pero te mata. Es arequipe con 2 gotas, 3 gotas, 4 gotas de cianuro en el centro. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que no mire esto como, ay, me están regañando. No es me están regañando, me están ofreciendo salvación, que es otra cosa. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? También dijimos que hay mucho pueblo que se equivoca porque ahora estamos en gracia. Y la Biblia dice que el fin de la ley es Cristo. Pero el fin de la ley es Cristo no significa que hasta ahí llegó la ley, sino que el propósito de la ley es llevarnos a los pies de Cristo. Fin es propósito. Ok, otro día tratamos con más profundidad del tema. Y algunos piensan que por estar en gracia ya no hay que obedecer los mandamientos de Dios. No, ahora estamos en gracia, porque por gracia somos salvos. Pablo dijo en Romanos 3:20, y aquí esto es un repaso.
Repito, Romanos 3:20 dice, ¿cómo no somos salvos? Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Así que la salvación no es por obra. Pastor, entonces ¿cómo es? Es por gracia. Dice el verso 24 del mismo capítulo 3 de Romanos, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y en el verso 28 dijimos, concluimos pues que el hombre es justificado, o sea, es salvado por fe sin las obras de la ley. Entonces ahí pastores, ministros, predicadores, dicen las obras de la ley ya no van. No van en el sentido de que no te salvan. Guardar los mandamientos no te dan salvación. La salvación es gratuita. Dijimos, ¿cuál es el papel de la gracia? Que Dios te dice, toma, te lo regalo, es tuyo, es gratis. ¿Y cuál es el papel de la fe? Gracias, Señor, lo recibo. La salvación es gratuitamente, es por gracia. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Pero dijimos, y entonces, obviamente que esto alegra. Es más, la salvación es eterna. Cuando Dios te da la salvación, Él no te la quita. Hay muchas denominaciones que por no tener la revelación de lo que es la salvación por gracia, ellos dicen que la salvación se pierde. Pero la salvación no se pierde, sino que la salvación se la pierde el que no la recibe. Amén. Y en este caso el que no recibe a Cristo como Señor. Fíjense que los demonios creen en Dios, pero no están salvos, porque ellos no hacen la voluntad de Dios. Así que en Romanos 3:28, Pablo dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ahora, nosotros encontramos en la predicación de Jesús una aparente contradicción con lo que escribió el apóstol Pablo. Pero hago una pregunta, en cuestiones de autoridad, ¿quién tiene más autoridad, Pablo o Jesucristo? No que Pablo no tenga autoridad, porque Pablo hablaba por el Espíritu del Señor. Pero Jesucristo es el Señor. Jesucristo es Dios. Y Pablo era humano. Amén. Entonces, también tocamos Mateo 16:27, dice. Búscalo, busca ahí Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento. Dice, porque el Hijo del Hombre, hablando de Jesús, vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. O sea que Cristo no está hablando aquí que somos salvos por gracia, que mediante la fe, sino que habla diferente a lo que Pablo posteriormente escribe en sus epístolas. Voy a leer nuevamente, todos con Biblia, concentrados en la palabra. Porque el Hijo del Hombre vendrá, hablando de la segunda venida, en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus ¿qué? Conforme a sus obras. O sea, te van a dar lo que tú mereces, lo que tus obras merecen. Y Cristo no habló nada, reitero, de la gracia ni de la fe. Y en el capítulo 19, verso 16, dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? qué bien haré para tener la vida eterna. En otras palabras, para ser justificado, para ser salvado. Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, entienda, la vida eterna, ¿qué le dijo? Dígalo más fuerte que quede en la grabación.
Si quieres entrar en la vida eterna, ¿qué le dijo? Pero ya en las cartas de Pablo dice que por guardar los mandamientos nadie se puede salvar. Pero ¿cuál es el clic? Es bien fácil. Que no somos salvos por guardar los mandamientos, pero una vez que somos salvos, entonces entramos a guardar los mandamientos. Guardamos los mandamientos no para ser salvos, sino guardamos los mandamientos porque somos salvos. Vamos a dar fruto para Dios. ¿Me hago entender? El buen árbol se conoce por el fruto. No puede el árbol malo dar fruto bueno. Ni el árbol bueno dar fruto malo. Fruto es conducta, proceder. En otras palabras, alguien a quien Dios ha salvado de verdad va a experimentar cambios en su vida y ya no va a tener esa vida desordenada de pecado, sino que ahora va a querer consagrarse en el Señor. Naturalmente, hay miles de iglesias que te predican diferente. Hermano, es un privilegio que usted venga a este lugar. Sí, porque si nos quedamos durmiendo solamente del lado de las epístolas paulinas y no atendemos el resto de la Biblia, corremos el riesgo de equivocarnos, ¿sabe? Les dije que yo salí de un ministerio y yo bendigo a todos los que conocí allí. Y si existiera todavía, igual los bendeciría. Donde las cartas de Pablo eran el plato del día. Y vaya que aprendimos y bueno, pare de contar. Pero el líder de ese ministerio enfrentaba a Pablo con el resto de los apóstoles y aún con el mismo Jesús de Nazaret, porque él decía, no, la salvación es por gracia, ¿cómo así que ahora tengo que guardar los mandamientos? Y mucha gente malinterpretando esa predicación se daba la libertad, entre comillas, de tirar su canita al aire, de hacer cosas que no convienen y que son indignas de un Salvador de la calidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender? Amén. En la carta de Judas habla de los que toman la gracia como libertinaje, y de eso en los estudios bíblicos que hemos dado acá los viernes ampliamente se ha explicado. Que la gracia no es una licencia para pecar. Porque Dios te ha dado un nuevo nacimiento que es diferente al primero y encima te da el Espíritu Santo y te conviertes en templo del Espíritu Santo. Y el trabajo del Espíritu Santo es conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. O sea, el propósito de Dios con tu vida es hacer de ti y de mí réplicas de Jesús. Y Jesús no tenía un pelo de religioso. Jesús era una piedra en el zapato de los religiosos. Jesús se la llevaba bien con todo el mundo, pero a los que trataba de falsos y de hipócritas y de sepulcros blanqueados, serpientes, generación de víboras, eran los religiosos de la época, a los fariseos. ¿Ya? Les dio hasta con el balde del agua, como dicen en términos boxísticos. Porque el religioso aparenta una cosa y vive otra. Es un legalista. Que por fuera se muestra de una manera, pero por dentro no está regenerado. El Señor es tú sabes, Él es la mata de la decencia y del buen trato y de las buenas costumbres y de la decencia. Pero es que él cuando les decía hipócritas a los religiosos no los estaba ofendiendo, les estaba diciendo la verdad. ¿Aló? El Señor era frentero, el Señor no se iba por las ramas. El Señor no le tenía miedo a nadie.
Cuando los apóstoles se le acercaron, dijo, Señor, bájale el tono a tu mensaje. ¿Y por qué, Pedro? No, porque ya se están yendo las familias. ¿Cuáles familias? No, la familia Ñame, la familia Yuca y la familia Zanahoria. Ya se fueron. ¿Y sabes lo que le dijo el Señor? Le tembló el pulso al Señor. Le dijo, ¿qué? ¿Se quieren ir ustedes también? No, Señor, yo no me voy. Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Cuántos alaban y bendicen al Dios del cielo? Diga conmigo, yo de aquí no me voy. Somos salvos por gracia. Entonces la pregunta es, ¿y dónde queda nuestra obediencia y dónde queda nuestra conducta? ¿Qué demanda Dios de mí en este nuevo pacto después que me da salvación? Por eso es que Dios trae estos pasajes bíblicos. Fíjate que el joven le dice, maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? O sea, ¿qué bien haré para ser salvo? Y el Señor le dijo, guarda los mandamientos. Pero ya aclaramos que el guardar los mandamientos es la evidencia que tú has recibido la salvación. Porque es que mire, parece que hubiera una tensión entre lo dicho por Jesús de Nazaret y lo que dijo el apóstol Juan cuando tú lo cotejas con las cartas paulinas. Pero lo que pasa es que la Biblia se complementa y no hay tensión. Hay una aparente tensión, pero Dios lo permite para que nosotros escudriñemos la palabra, para que le pidamos sabiduría al Señor. ¿Cuántos oran por sabiduría? Bien, mi hermano, nosotros, los hijos de Dios, fuimos elegidos no por obedecer, pero sí para obedecer. La pregunta es, ¿obedecer qué? Los mandamientos de Dios. Busca rapidito, tú tienes la habilidad para llegar a Primera de Pedro capítulo 1, rapidito. Primera carta o epístola del apóstol Pedro. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 2. Dice que fuimos elegidos según la presciencia de Dios Padre. Pastor, ¿qué es la presciencia de Dios Padre? La presciencia de Dios es el anticipado conocimiento que Dios tiene de todas las cosas. Así que la presciencia es prima hermana de la predestinación, por decirlo de alguna manera. Entonces dice que fuimos elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu por obedecer. ¿Cómo dice la Biblia? ¿Fuimos elegidos para qué? Para obedecer, no por obedecer, sino para obedecer. Y ser rociados con la sangre de Jesucristo. La pregunta es, ¿obedecer qué? Obedecer lo que Dios dice que tenemos que guardar. Rapidito, brinca a Romanos capítulo 1. Porque eso lo dijo Pedro, vamos a cotejarlo con lo que dijo el apóstol Pablo. Cuando llegues allí, di, yo fui elegido para obedecer a mi Señor. Romanos capítulo 1, verso 5. Pablo está ponderando que él recibió la gracia y el apostolado. Dice el verso 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, por obedecer. No, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Así que Pablo y Pedro coinciden que fuimos elegidos para obedecer, en este caso a la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y recuerdan que el domingo pasado leímos Hebreos 5:8, que dice que Cristo, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió ¿qué cosa? La obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quién? Dígalo más fuerte. Dígalo más fuerte.
para los que le obedecen. ¿Obedecen qué? Su palabra, su señorío, su autoridad. Yo por mucho tiempo prediqué, no, la salvación es eterna, pero había como una incógnita y no predicaba el resto. Ahora el Señor en su misericordia nos ha revelado lo que faltaba. No estamos entonces en gracia para ahora relajarnos. No, ahora lo que antes era prohibido, ahora yo lo puedo hacer. Entonces, usted sabe qué es lo que destensiona eso, que Pablo dice que es por gracia y el Señor dijo que tienes que guardar los mandamientos. Como la obediencia es menester en ambos pactos, no se trata de que en un pacto había que obedecer y en el nuevo pacto hay que obedecer también. Y hemos destacado este par de pasajes de Primera de Pedro y de Romanos. Quiere decir que la obediencia se aprende. Amén. Tú no naces obediente. Pero Dios nos ayuda con su espíritu y poco a poco Él nos va santificando. La pregunta que hicimos el domingo anterior y hoy la reitero es, si soy salvo por gracia, ¿por qué Dios me pide que le obedezca? Porque en el nuevo pacto Dios te dice, haz tal cosa, no hagas tal cosa. Perdona a tu hermano. Y en muchas de las epístolas hay pasajes directos donde el apóstol Pablo evoca los 10 mandamientos. Si tuviera tiempo iríamos allí para que usted se dé cuenta que es verdad. Si soy salvo por la gracia de Dios, ¿por qué Dios me pide que le obedezca y me dice haz esto, no hagas tal cosa? En otras palabras, no peques. No peques. Entonces, para saber qué papel juega nuestra obediencia, tenemos que definir qué es pecado. De pronto ustedes ya lo olvidaron y hay que echarle agüita a la matica para que reverdezca. ¿Qué es pecado y cuál fue el primer pecado? Y el primer pecado que la Biblia registra fue el pecado de Luzbel. ¿Recuerdan? Fuimos nosotros a Isaías 14:13. Hasta ahora voy en un repaso, pero el repaso está cayendo de lo más bien, ¿verdad, hermano? ¿Cómo fue que pecó el querubín que se convirtió en diablo? Oye esto, en todas las iglesias hay reglas de conducta. Y el pecado se califica en todas las iglesias por conductas inapropiadas en que la persona viola el mandamiento de Dios. Pero el pecado no es la conducta es la evidencia del pecado que ya se originó en el corazón. El diablo no habló nada, sino que simplemente andaba pensando, dijo en su corazón. Estamos en Isaías 14. No. Bueno, si quieren yo lo leo para ustedes. Verso 13, Isaías 14:13. Esto es bien interesante. Porque así como el querubín se convirtió en diablo, el pecado dañó nuestros corazones y se convirtió en un corazón engañoso y perverso. En otras palabras, extremadamente impío, desesperadamente impío, sumamente malo. Dice el verso 13, tú que decías en tu corazón, ojo porque no estaba hablando, estaba pensando, el querubín estaba pensando, no había desarrollado ninguna conducta, sino que estaba meditando en su corazón. Solo pensó, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré
a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Sobre las alturas de las nubes subiré. En otras palabras, él estaba pensando, yo voy a poner mi opinión, mi modo de pensar por encima del modo de pensar de Dios. Yo voy a poner mi trono por encima del trono de Dios. Yo seré Dios para mí. Aquí estoy repitiendo. Pondré mis ideas por encima del deseo de Dios para mí. Refiriéndose a Dios, el querubín dijo, tú hablarás para todo el mundo, pero yo hablaré para mí. Yo seré mi propio Dios. A eso es lo que se está refiriendo, lo que él pensaba en su corazón y no había realizado ninguna conducta y ya había pecado. Entonces, ¿cuál es la conducta visible del querubín que se convirtió en diablo? Hay quienes dicen el orgullo, la soberbia. ¿Usted conoce alguna iglesia donde hayan puesto en disciplina a alguien y usted no puede participar de la cena porque usted es orgulloso, porque usted es envidioso? No. La iglesia se le ha dado por enumerar una serie de pecados que están tipificados en conductas visibles. Como si la conducta visible, el hecho, es el que en sí es pecado, pero el pecado se concibe es en el corazón. El diablo pecó en su corazón contra la autoridad de Dios. Y ese es el daño irreversible que ha recibido el ser humano. El ser humano no gusta de la autoridad. No quiero que nadie me mande. Los niños por un tiempo se someten a los padres, pero cuando ya van creciendo, ya les molesta que el papá o la mamá los acompañe a la fiesta. No, mami, quédate en casa. Que me da pena que me vean contigo. Ya yo estoy grande. Ay, padre. Entonces, dijimos que el pecado no es una conducta visible. El diablo pecó, pero ¿cuál fue la conducta visible? Si él nada más estaba pensando, maquinando. En otra parte dice que a causa de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Y ojo, porque esa fue la transferencia que nos hizo Satanás a través de Adán cuando Adán pecó. Pecó igualito que el diablo. Y por eso la sabiduría del hombre se corrompió, y cuando Santiago habla de la sabiduría de los hombres, dice que es diabólica. Qué serios están ustedes. Vamos a Génesis capítulo 3 de nuevo, como si nunca lo hubiéramos leído. Fíjate que tú has cometido hechos vergonzosos que terminan en una conducta y nadie lo ha detectado en la iglesia. A las personas que se colocan en disciplina es porque hay alguna conducta visible. Entonces las iglesias están más pendientes que de las conductas que de sanarle el corazón a la gente. Mira el trabajo que Dios está haciendo aquí. El médico de los médicos, el psiquiatra de los psiquiatras, el cirujano de los cirujanos, está trabajando en tu corazón para que no resuelvas en él, sin hablar nada y sin hacer nada, pecar contra Dios. Génesis 3:1. Vamos a ver si fue diferente el pecado de Adán. Aquí encontramos un diálogo de la serpiente con la esposa de Adán. Y Adán no estaba ahí, o sea, no la defendió, pues. Dice el verso 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto.
Noten que con la fraseología del diablo puso a Eva a pensar, a elucubrar, a razonar con preguntas. Porque tú para dar una respuesta tienes que pensar primero. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, pero con tremenda certeza, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Mentira, seréis como yo, se van a convertir en diablos también. ¿Estamos entendiendo el punto? Por eso, allá en el capítulo 8 del libro de Juan, dice que Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda, es mentiroso y padre de mentira. Y en Apocalipsis 12:9 dice que él engaña al mundo entero. Aquí hay gente que está engañada ahora mismo, pero tú puedes renunciar al engaño de Satanás. Si tú no tienes a Cristo, tú eres perdóname la crudeza, tú eres un esclavo de Satanás. Tú obedeces a tus designios, que fue lo que le pasó a Eva. Mira lo que hizo Eva, verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Antes que la serpiente hablara, decía, ese fruto es malo. Pero una vez que la serpiente, el diablo, la puso a pensar, dijo, no, si es bueno. Le cambió la forma de pensar. Y hasta ese momento Eva no había realizado ninguna conducta, sino que estaba pensando. Porque ella diría, yo nunca he visto a Adán, estoy repitiendo, rebelarse contra Dios y llamar a Dios mentiroso, sino que yo he visto a mi esposo sometido al señorío de Dios. De hecho, ese es el tema de hoy, el sometimiento al señorío de Cristo. Y ahora de momento viene esta serpiente, parece que tiene más autoridad del Dios que le habló a mi esposo, porque me está hablando con tanta seguridad que no voy a morir nada, sino que me voy a convertir en Dios. Adán estaba oyendo, porque cuando Eva ya realiza la conducta, ya Eva había pecado en su corazón, igualito que el diablo. Entonces, la conducta es la evidencia del pecado, pero en sí no es el pecado. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Me estoy haciendo entender o no? ¿En serio? Hermano, cuando venga aquí, usted tiene que previamente orar o yo. Porque tú te estás dando cuenta que no te estamos dando una clasecita de religión, sino algo bien profundo, que ni un psiquiatra te lo dice a ti. Como el Espíritu Santo está penetrando en tu corazón, hablándote en directo, para que tú sepas de dónde sale la iniquidad que hay en tu corazón. La perversidad que hay en tu corazón y en el mío, en todos nosotros. Por eso es que la Biblia habla de deseos engañosos. ¿Verdad? Que a veces tú montas unas películas aquí que te tienes que sacudir. Oye, el Señor reprenda al diablo. Antes tú decías burra vieja. Otro. Eva de momento se encuentra como en una encrucijada entre dos dioses. El problema es que que estaba desmintiendo a Dios era un falso Dios, era diablo. Pero la engrupió tanto que la puso a razonar. Y después que ella razona, dice, voy para esa, voy a comer del fruto. Ya pecó. La conducta es la evidencia. En Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo
que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Alguien que diga conmigo, palabra de Dios. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Pastor, ¿y qué significa el término abrogar? Significa abolir, derogar. Es una terminología de derecho. Abolir, derogar. Sinónimos: anular, invalidar, revocar, cancelar, suprimir. Cristo no vino a suprimir la ley. Mateo 5, 27. Vamos a ver si está ahí lo que estoy buscando. Aquí está. ¿Cuántos están felices? ¿Cuántos están contentos? Hermanos, ¿verdad que en todas las iglesias se comparte, aún conociendo la palabra, cuando se habla del adulterio, se habla es de la conducta? Pero fíjese lo que dice el verso 27, hablando Cristo. Freddy lo que hace es repetir lo que Cristo dijo, para que tú sepas que vienes a una iglesia que te predica la palabra de Dios y no lo que a Freddy se le viene en gana o a los predicadores de acá. Verso 27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Mas yo, digo, ¿el adulterio es pecado? ¿Sí es pecado el adulterio? Ok. Eso está claro. Pero yo os digo, hablando Jesús, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, oye, no le ha dicho ningún piropo y adulteró. ¿Aló? ¿Lo están leyendo? Porque ¿dónde está el daño? En el corazón. Dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón y ni siquiera le ha dicho un piropo, ni siquiera le ha dicho qué lindos ojos tiene, y menos se ha metido por ahí en un recoveco y no han ido a la práctica, a la consumación del pecado, pero Dios dice, ya adulteró, o sea, ya pecó. Con ella en su corazón. Eso no es lo mismo que lo que pasó con Eva. Razonó y entonces violó la autoridad de Dios. ¿Y qué es violar la autoridad de Dios? Violar el señorío de Dios. Entonces esta es una enseñanza que nos lleva a tomarnos más en serio el cristianismo, nuestra relación con Dios. Esto digo y requiero en el Señor, que ese es uno de los pasajes más favoritos míos, Efesios 4:17, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Ya que después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez conductas inmundas. Amén. Y cuando tú vas a Romanos capítulo 2, dice, por lo tanto, eres inexcusable, oh hombre, tú que dices que no se debe hacer tal cosa, pero te deleitas con los que lo practican. Hay cristianos que no adulteran y no fornican, pero están presos en la pornografía. Igualito. Ahí están. El problema del ser humano está en su cabeza. Por eso la iglesia debe trabajar con el evangelio en el corazón de los hermanos, con mucha consideración y con mucho amor. Pero también hay que amonestar y también hay que corregir. Fíjate que Cristo en los días de su carne, y Cristo nunca pecó.
Dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió ¿qué cosa? La obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. La pregunta es, ¿dónde comienza la obediencia? Aquí en la mente, cuando tú no le das cabida a la iniquidad del corazón viejo. ¿Se da cuenta usted por qué es que Dios nos manda a orar sin cesar? Para que nuestra mente esté en un completo ejercicio, porque es un corazón nuevo que necesita desarrollarse dentro de nosotros. ¿Por qué Dios dice escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna? ¿Cuál es el problema de los cristianos? Que piensan que ser cristiano es portarse bien. Ya, no es que yo me porto bien y todos los domingos voy a la iglesia y diezmo y ofrendo. Eso hay que hacerlo. Pero uno tiene que tomarse en serio la relación con Dios. Y no tener una relación tibia, pobre, insípida, desteñida, debilucha. Dice la palabra que en su presencia hay plenitud de gozo. Hay cristianos que se les ve en la cara que no tienen gozo. ¿Por qué? Porque no buscan a Dios en oración, no lo buscan en la palabra. Son religiosos y a la hora del té salen diciendo, yo voy a una iglesia donde no somos religiosos. Y lo eres hasta las cachas. Ahí cuando estábamos cantando, soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Este corazoncito lo estaba cantando porque yo lo creo y lo vivo. Yo no vengo a predicar ahí que me aprendí esto y vengo a predicarlo y después vivo de otra manera. No, esta es mi vida. ¿Aló? Voy a terminar con 2 Corintios capítulo 10. Dice el verso 3, pues aunque andamos en la carne, porque todavía vivimos en una condición humana, no militamos según la carne. Aquí está hablando de dos carnes, la carne que es el cuerpo humano y la carne que es la naturaleza que está dentro. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esas fortalezas están en tu cabecita, ¿sabes? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo que... ya volvimos a poner cuidado. Llevando cautivo ¿cuántos pensamientos? ¿A qué? Al señorío de Cristo, a la obediencia de mi Señor. Hermano, Jesucristo no es un cuadro colgado en la pared. Que Él te dice, haz esto, y tú no lo haces. O no hagas tal cosa, y tú lo haces. ¿Quién es Cristo para ti? Por eso es que Él dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces no te quedes durmiendo de este lado. Cristo es mi Salvador. La pregunta, ¿y es tu Señor? ¿Vives rendido a la obediencia a Cristo, al señorío de Cristo? Si no lo has hecho, tú corres peligro aunque vengas aquí. Aunque digas soy amigo del pastor. Aunque digas soy familia del pastor. Debes tener mucho cuidado. Porque dice Gálatas capítulo 6 en el verso 7, no erréis, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Pastor, ¿y qué es sembrar para la carne? Desobediencia a Cristo. Pero el que siembra para el Espíritu, que es el que es obediente, segará vida eterna. Hermano, tómese el cristianismo en serio, el señorío de Cristo. Cristo es Dios. Es Dios. Y Dios es amor, pero también es fuego consumidor.
Así que nuestro problema, hay que tener mucho cuidado y tú tienes que aprender a descubrir tu iniquidad para llevar cautivo todo pensamiento, pensamientos adúlteros, pensamientos fornicarios, pensamientos de envidia, pensamientos de orgullo. Ahora que mi hermano estaba ministrando la siembra, yo digo, qué valiente ese Joao. Lleva no sé cuántos domingos hablando sobre el diezmo. Y yo me reía porque yo sé que aquí hay gente prejuiciada que no lo dice, pero lo piensa. Podrás hablar todo lo que quieras del diezmo, pero yo no diezmo. ¿Te das cuenta? Y es la palabra del Señor. Pero tú tienes que tener cuidado a qué cosa Dios te dice, hazlo, y tú dices no. Pero no lo dices, no lo manifiestas en una conducta. Simplemente te lo guardas en el corazón. Y nadie sabe lo que tú estás pensando, pero Dios escudriña la mente y escudriña el corazón. Así que es un trabajo de especialista el que el Señor está realizando en nuestros corazones. Por eso dice la palabra, la fe es por el oír y el oír por la palabra del Señor. La palabra del Señor es viva y eficaz. O sea, no es letra muerta. ¿Y por qué es eficaz? Porque ella trabaja para destruir en nosotros las fortalezas que venimos arrastrando del pasado. Argumentos que se levantan en nuestra mente, altiveces. Y cuando tú tienes la palabra, o sea, ¿cómo tú vas a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo si no conoces la palabra de Cristo? Mira, mi hermano, cuando yo estornudo, así de año en año que estornudo, yo le caigo, antes decía me resfrié, ahora no, digo, por la llaga de Cristo fui curado, bendice alma mía al Señor, porque tú eres el que sanas todas mis dolencias. Freddy, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Le caigo con todo a la adversidad. ¿Cómo se llama eso? Pelear la buena batalla de la fe. O sea que todo pensamiento que contraría la palabra del Señor, yo le caigo a punta de versos bíblicos, que es la espada del Espíritu. Y apago todo dardo del maligno. No es, ya me enfermé. Lindo pues. ¿Ah? Voy a dejarlo aquí para dejarlos descansar. Pero completen mi gozo, ¿sabe? Porque esta palabra es una palabra que liberta, es una palabra que sana, es una palabra que no la vas a encontrar en cualquier parte, ¿sabe? Vamos a orar. Vamos a estar de pie para que te estires ahí. Esperamos en el Señor que esta transmisión haya sido de edificación para tu vida. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Te esperamos en una nueva ocasión. Iglesia, Ministerio de la Reconciliación, llenando la tierra del conocimiento de la gracia de Dios.